Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. Número 2, la fila del parqueo en un mall en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE, comprometidos con la vida. Al descubierto. Gracias a todas las personas que sintonizan día a día su programa Al Descubierto. Esto a través de Radio Actual 107.1. Le recordamos que Radio Actual tiene cobertura en todo el país, de frontera a frontera, inclusive fuera de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un temita que muchos dicen que la solución de este país no está en temas de seguridad, no está en temas de trabajo, está en temas de economía. Y eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. Invitado de lujo, mi estimado Juan Elge, muy buenos días. Muy buenos días, Eric, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en su programa Al Descubierto. Invitado de lujo, hoy tenemos el doctor Juan Robalino. Él es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a hablar de economía, todas esas variables que intervienen en la economía de un país y en el desarrollo. Doctor, muchísimas gracias por venir al programa, venir a ilustrarnos un poco de estos temas, que para muchos es un poco complicado hablar de todo el tema de economía y reactivación económica específicamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero y buenos días a la audiencia y muchas gracias. El tema de la recuperación económica, ¿verdad? Es clave y tiene un montón de aspectos, ¿verdad? Está relacionado con trabajo, con seguridad, con un montón de cosas. Entonces sí, es clave para el desarrollo del país, sí. Doctor, cuando hablamos de hacer una radiografía de cómo está nuestro país en la actualidad, esa radiografía se hace en comparación a qué época, a qué momento histórico, cómo se maneja a nivel económico esos parámetros para estar determinando qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. ¿Se compara con otros países o...? Sí, se hace, digamos, hay diferentes estrategias y para analizar, dependiendo del fenómeno que se esté analizando, se utiliza una estrategia o la otra. Por ejemplo, si queremos ver el efecto de la pandemia, lo que hacemos es comparar cuál es el desempeño de la economía en medio de la pandemia con el año anterior. Si fuera que estamos viendo algún tema de competitividad, ¿verdad? Entre países, ahí tenemos que comparar, por ejemplo, Costa Rica con Panamá, ¿verdad? Entonces, mucho depende de cuál es la cuestión que vamos a estudiar. Cuando hablamos de reactivación económica, enfoquémonos en ese punto específico, porque hemos escuchado a lo largo de este tiempo, este año, el año pasado, inclusive antes de la pandemia, que el gobierno hablaba de la importancia de la reactivación económica. Hablemos específicamente de esa reactivación. A nivel de gobierno, ¿qué es una reactivación económica? Digamos, el término es bastante ambiguo, ¿verdad? ¿Qué significa? Desde, digamos, mi perspectiva, tiene que ver con que haya las condiciones necesarias para que los agentes del sector privado puedan tomar decisiones en términos de producción, ¿verdad? Y de consumo para que se satisfagan sus necesidades, ¿verdad? Esa es un poco la idea. En lo que tiene que ver con ya más específicamente en reactivación, en el concepto de reactivación
reactivación, es por eso que se complica, por ejemplo, las políticas, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene ideas y sugerencias de cómo hacer reactivación, porque puede tener muchísimas aristas el problema. Aquí encontré una frase que en su momento el ministro de Economía mencionó. Esto fue en el 2019. Dice: la reactivación económica definida por el gobierno incluye o significa simplificación de trámites, apoyo a las pymes y a los emprendimientos, una mayor empleabilidad y proyectos de inversión en infraestructura pública. Esa fue la definición que el gobierno hace 2 años le dio al tema de la reactivación económica. Claro, todos esos aspectos están relacionados con reactivación económica, ¿verdad? Pero el fin último es generar más producción, ¿verdad? Y generar mayor felicidad o satisfacción de los individuos. Esos son algunos de los canales por los que podría... Exactamente. Y digamos, hay que priorizar, ¿verdad? Ahí es cuando los tomadores de decisiones tienen que decir cómo entrarle al problema, ¿verdad? Entonces eso es un conjunto de lo que se puede hacer, sí. Algunas de las medidas, cuando se habla de reactivación económica, es el tema de impuestos. Uh-huh. Mucha gente dice, bueno, entre más sea la carga impositiva, impuestos, no es tan cierto que se va a generar más riqueza. Va a haber más evasión. Hay algunos gobiernos que apuestan, hay algunos gobiernos que han apostado más bien a la disminución de la base punible. ¿Qué podemos hablar de eso? Sí, esa es una discusión extensa. En mi opinión, hay diferentes tipos de impuestos, ¿verdad? Y hay algunos impuestos que tienen una repercusión más negativa para la activación económica o para la actividad económica que otros, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de necesidad, los impuestos son necesarios porque permiten que funcione el gobierno, que funcione el sistema de seguridad, que se logren, digamos, que se asegure que se cumplan los contratos entre los entes privados, ¿verdad? Entonces, dado que se necesita eso, es necesario que financiarse de alguna forma. Lo que pasa es que no todos los impuestos, digamos, tienen el mismo efecto sobre la recuperación económica. Hay impuestos que tienen más efecto y hay impuestos que tienen menos efecto. Lo que pasa es que normalmente los impuestos que son fáciles de recaudar tienden a ser los que tienen más efecto negativo sobre la recuperación económica. Entonces el gobierno se ve siempre en una como dificultad de qué hacer, ¿verdad? Y ese problema ahora se hace más grande con el déficit fiscal que teníamos antes, ¿verdad? Y que empeoró en esta situación de pandemia. Un saludo para Gustavo Martín Fernández, que hace su reporte de sintonía. También para Juan Pablo Bermúdez. Dice: me gustaría que lo escucharan el presidente y los ministros, porque ellos solo juegan con sus intereses. También Francisco Padilla: la desgracia de Costa Rica es el actual gobierno. Doctor, al tico o a la mayoría no le gusta pagar impuestos. No tenemos esa costumbre y nos duele pagar impuestos. Un país, entre más impuestos tenga, a nivel global será un mejor país. Digamos, hay diferentes estrategias de desarrollo, empecemos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los países de Europa tienden a tener impuestos muy altos, una seguridad social muy alta, muy grande, digamos que funciona, y la calidad de vida es alta, ¿verdad? La gente no tiene que preocuparse por ahorrar para el colegio privado de sus hijos, porque el colegio público es muy bueno, la salud es muy buena, entonces están tranquilos pagando los impuestos. Hay otra forma de desarrollarse, como en Estados Unidos, donde ocurre lo contrario, ¿verdad? Más bien se le pone énfasis al sector privado, los impuestos son más bajos, ¿verdad? Y bueno,
todos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Hay algunos temas donde funciona muy bien la parte privada y hay algunos temas donde tal vez es mejor tener un poquito más de planificación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, estamos, digamos... Ninguno. Exactamente. No diga eso, que nos volvemos muy pesimistas. Estamos en una situación, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que cada vez que tomamos una decisión estamos implícitamente decidiendo para qué modelo de desarrollo tenemos que elegir. Si nos vamos por un modelo de desarrollo con menos, digamos, podríamos tomar un modelo de desarrollo con menos impuestos, ¿verdad? Pero entonces habría que asegurarse que los mercados funcionen bien, que, digamos, que se cumplan todos los requisitos que se necesita para esa situación, ¿verdad? Que lo tiene Estados Unidos, hay mucho control de los mercados, ¿verdad? Para que funcionen bien y dejan que digamos, que la economía funcione libremente, pero hay regulación. Entonces, cada vez que hay un mercado con monopolio, intervienen, ¿verdad? Y así. Si nos vamos por el otro lado, hay que asegurarse que los bienes públicos sean de calidad, ¿verdad? Que la inversión que se hace con esos impuestos que todos pagamos lleguen a un buen puerto, ¿verdad? Entonces, se dice que el sector privado es el que genera riqueza. ¿Es eso cierto? ¿Solo el sector privado genera riqueza? Digamos, no, ¿verdad? O sea, el sector privado es importantísimo dentro de la economía, es del 80% de la actividad que genera, ¿verdad? El rol del sector público es primero facilitar, ¿verdad? Ese desarrollo del sector privado, y para eso necesita también generar riqueza y generar producción. Un ejemplo muy simple es las carreteras, ¿verdad? Que nos quejamos a veces que hay huecos, están las carreteras ahí, ¿verdad? Y nos permite ir de un lugar a otro. Si no estuviera el gobierno, sería muy difícil que el sector privado logre organizarse para construir las carreteras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso es clave, digamos, la construcción de carreteras es clave para el sector privado. Otro ejemplo es la educación y la salud, ¿verdad? Aquí hay, como les decía antes, hay formas de desarrollar donde el gobierno no interviene. Pero la educación y la salud tienen dos características importantes que lo hemos visto con la pandemia, por ejemplo, con la salud, ¿verdad? Que nuestras decisiones también dependen de las decisiones de las otras personas, ¿verdad? Y esto hace que sea necesario algún nivel de coordinación, claro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el gobierno puede facilitar ese proceso, ¿verdad? Por un lado. Después también hay una cuestión de economías de escala, ¿verdad? Que si no es lo mismo tratar a 3 neonatos, ¿verdad? 3 bebés que acaban de nacer con algún problema, que por ejemplo en el Hospital San Juan de Dios o en el Hospital de Niños, donde llegan 25, 30 personas. Entonces, digamos, en esos lugares hay médicos las 24 horas cuidándolos, porque hay, digamos, economías de escala para hacer eso, y todos están mejor atendidos que si se resolviera digamos individualmente. Claro. O nos costaría muchísimo resolver ese problema en forma individual. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Hay espacios donde el sector público puede funcionar, ¿verdad? Porque permite esa coordinación, resuelve esos problemas de coordinación, pero el sector privado es necesario también por una cuestión de incentivos también, ¿verdad? La gente tiene que construir, innovar, producir, y esa parte es clave para el desarrollo, ¿verdad? Hoy nos acompaña el doctor Juan Rovalino. Él es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y estamos hablando un poquito acerca de la radiografía a la economía de Costa Rica.
Doctor, para nadie es un secreto que la economía de Costa Rica y de la mayoría de países se vino abajo con la pandemia. Pero antes de la pandemia, la economía de Costa Rica ya estaba dañada. Y la reforma fiscal, el impuesto al valor agregado y todas estas cosas eran soluciones efectivas, sacando, ¿verdad?, a la pandemia del contexto, porque eso fue algo que nadie se esperaba. Pero era eso parte de esta estrategia de reactivar a la economía de nuestro país. Sí, ok, entonces me voy a ir un poquito más atrás, ¿verdad? El problema, digamos, de la economía antes de la pandemia era que había mucha incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir con el gobierno y con el déficit fiscal, ¿verdad? Y entonces, conforme el déficit fiscal se iba haciendo más grande, ¿verdad?, existía la posibilidad de que Costa Rica cayera en default, por ejemplo, y termináramos en una crisis muy grande. Entonces, los agentes económicos se hacen más conservadores, toman decisiones, digamos, las decisiones que toman son más conservadoras, tienden a invertir menos, a consumir menos, a ahorrar más, y eso tiene efectos negativos sobre la economía, ¿verdad? Una de las formas, ¿verdad? Entonces, una de las formas que se estaba intentando tomar para resolver el problema es, bueno, tratemos de resolver el problema del déficit fiscal, ¿verdad? Y ahí hay solo dos posibilidades. Uno es reducir el gasto o aumentar los impuestos. Entonces, desde el punto de vista de producción, ya hablamos un poco de la importancia del gasto del gobierno, pero también tiene un rol de hacer más equitativo al país, ¿verdad? Mucho del gasto también del gobierno va a las familias más vulnerables. Entonces, digamos, solamente reducir al gasto tenía consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que equilibrar, ¿verdad? Entonces, la implementación de los impuestos, ¿verdad?, era una solución para reducir el déficit fiscal, para asegurarnos que no íbamos a caer en default, y mejorar las expectativas de los agentes, ¿verdad? Sí, obviamente los impuestos no ayudan, ¿verdad?, como conversamos, ¿verdad?, pero era una forma de asegurarnos un futuro más tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, se vino la pandemia, ¿verdad?, y cambió muchísimo la situación por varias cosas, ¿verdad? Primero, el gobierno se ve en la necesidad de generar una red, ¿verdad?, de seguridad, ¿verdad?, para que las personas que cayeran en desempleo no tuvieran que comer, ¿verdad? Entonces eso presiona el gasto. Y por otro lado, que creo que es ahí donde está más fuerte el problema, los impuestos, la recolección de impuestos bajó muchísimo porque la actividad económica bajó, ¿verdad? Entonces, a pesar de la necesidad, el gobierno creo que hizo un trabajo bueno resolviendo lo del gasto. De hecho, los resultados que vemos sobre el año pasado se ven que hay pocos aumentos en los rubros principales del gasto, inclusive en los salarios la tasa de crecimiento, ¿verdad?, que es uno de los problemas más grandes, se redujo, ¿verdad? No es que el gasto se redujo, sino que la tasa de crecimiento se redujo, creció menos que los años anteriores, ¿verdad? Pero todavía en lo que tiene que ver el gasto, el pago por intereses, por las deudas que estamos pagando, siguió creciendo bastante, ¿verdad? Y en todos los otros rubros se mantuvo o bajó el crecimiento. Pero por el lado de los impuestos cayó significativamente la recolección. Entonces, bueno, al principio pensábamos que el déficit iba a ser como alrededor del 10%, pero no lo fue como que 8, casi 9, ¿verdad? Entonces eso fue un paso positivo,
¿verdad? Sin embargo, necesitamos recuperarnos, ¿verdad? Necesitamos generar una situación en el país de tal forma que los agentes salgan de nuevo a consumir, o digamos, salgan no significa ¿verdad? Que consuman más, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado con la palabra salir por la pandemia. Que pidan express. Que pidan express, exactamente. Hay que generar incentivos para que consuman, ¿verdad? Y también hay que generar incentivos para que los turistas vuelvan, porque esa es la parte clave, me parece que con la pandemia lo que ocurrió fue que los hogares dejaron de consumir, tanto los hogares de Costa Rica como los hogares del resto del mundo, ¿verdad? Un poco por las políticas que restringían el movimiento de las personas, pero también un poco porque las personas no querían salir, ¿verdad? Porque tenían miedo de contagiarse, ¿verdad? Y en eso se ve una gran caída del consumo, ¿verdad? Interno, ¿verdad? Y se ve caída en las exportaciones de servicios, ¿verdad? El año pasado, que es turismo, ¿verdad? Entonces se ve una gran caída. Inclusive uno de los factores que menos se vio afectado es la exportación de bienes. Sin embargo, el crecimiento es cero, ¿verdad? Que es mucho menos a lo que habíamos tenido en los años anteriores. Entonces, lo que hay que ver es cómo hacemos para que la gente vuelva a consumir. Que una vez que la gente consume, se generan puestos de empleo y y esos puestos de empleo generan más consumo, ¿verdad? El salario que reciben esos empleados les permite consumir más y entonces volvemos a caer en una senda de crecimiento, pero estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita, por lo menos, la reactivación económica está muy sujeta a lo que esté pasando con el tema de salud, ¿verdad? Y cómo los hogares y las empresas crean expectativas a cómo va a desarrollarse el tema de salud. Doctor, una pregunta, el tema de las calificadoras de riesgo, ¿qué tan importante es ese tema en el tema de inversión? Es una excelente pregunta y mi respuesta es no sé, ¿verdad? Yo oigo, digamos, como todos oímos que esa parte es clave, ¿verdad? Y sí, obviamente es mejor tener una buena calificación que una mala calificación, ¿verdad? Pero los inversionistas, ¿verdad? Toman en cuenta también otras variables, ¿verdad? ¿Y cuál es la variable más importante? No sé cuál es, ¿verdad? Toman en cuenta el tema del riesgo país, toman en cuenta la situación fiscal, definitivamente. La seguridad. Pero también toman en cuenta la seguridad, si se cumplen o no se cumplen los contratos, si la población es educada, si hay capital humano. Entonces hay una serie de factores que también toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, el problema, ¿verdad? Digamos, voy a decirlo de esta forma, creo que, claro, es importante, pero no estoy tan convencido de que enfocarse en un solo criterio, ¿verdad?, sea lo mejor para el país. O sea, no podemos, por ejemplo, dejar de invertir en capital humano. ¿Me explico? O sea, claro. No podemos dejar de invertir en seguridad ciudadana, ¿verdad? Sí. O sea, y ese es el rol que les estaba conversando que puede jugar el gobierno, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado sobre esas decisiones que se toman, sí. Ok, antes de ir a la pausa, tenemos aquí una pregunta muy interesante. No sé, doctor, si usted tendrá la respuesta. Dice Josefa, ¿por qué Costa Rica tiene a la par a un país como Panamá, que se dice que es una economía muy fuerte, con características muy similares geográficamente hablando? ¿Y qué es lo que han hecho? Eso es lo que le interpreto. ¿Qué es lo que han hecho Panamá para ser tan fuerte que Costa Rica no ha hecho si son vecinos? Sí, no tengo exactamente la respuesta, ¿verdad? A mí me parece que es un poco también como
como la diferencia entre, hasta cierto nivel, porque no solo puede, eso no es la única cosa que explica las diferencias, pero hasta cierto nivel la diferencia que existe entre Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Son modelos de desarrollo que son diferentes, donde claramente en Panamá se apuesta por el sector privado, ¿verdad? Por los incentivos, por facilitar la actividad económica, ¿verdad? Y aquí tenemos, digamos, por lo menos nuestros antepasados tomaron otras decisiones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, eso tiene consecuencias en tema de la salud. Me parece que estamos un poco mejor que Panamá, ¿verdad? Pero en temas de crecimiento no estamos en esa situación, ¿verdad? Entonces hay que sopesar esas cosas y ojalá copiar las cosas buenas, ¿verdad? Tal vez podamos lograr tener todo lo bueno, ¿verdad? Pues sí, es una pregunta muy interesante. Antes de ir a la pausa, yo no me voy a quedar con esta pregunta. ¿Podríamos decir que para el empresario, para una persona, emprendimientos o personas que vienen a invertir, el principal problema que tienen en nuestro país es la cantidad de tramitología, el tema burocrático? Ese es el principal problema para inversiones extranjeras o igual emprendimientos. Sí, eso es un reto grandísimo, ¿verdad? Y en términos de tiempo y costos se va muchísimo en cuestiones que no son necesarias realmente, ¿verdad? Es un tema en el que definitivamente el gobierno puede trabajar para facilitar la producción, ¿verdad? Para facilitar la compra y venta de servicios. Esto es clave, sí, la tramitología. Sí. Ok, el día de hoy nos acompaña don Juan Robalino. Él es el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando acerca de esa radiografía a la economía de Costa Rica, de lo que pasó, de lo que está pasando, y después de la pausa queremos conversar con don Juan acerca de cuáles son sus proyecciones, qué es lo que se espera, cuáles son tal vez algunas propuestas que el gobierno debería, desde su punto de vista, desde sus investigaciones, enrumbarse para llegar a un buen resultado y reactivar la economía después de una pandemia que afectó a todo el mundo. Y es comprensible que la economía pueda caer un poco, pero también es comprensible que los gobiernos desarrollen estrategias efectivas y rápidas para reactivar todo de una vez. Vamos a la pausa y ya casi regresamos con el doctor don Juan Robalino. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica.
Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? Ah, no, ya sé. La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos aquí en su programa Al Descubierto. Nuevamente agradecerles su sintonía. Hoy estamos hablando con don Juan Robalino. Él es doctor, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Estamos haciendo una radiografía hablando sobre temas económicos, esa reactivación económica. Doctor, alarmante el tema del desempleo en nuestro país, para generar riqueza y para muchas otras situaciones de la calidad de vida de los costarricenses. De ahí no hay otro modo que el empleo, me imagino. Sí, exactamente, digamos, el mercado laboral es clave para el desarrollo del país, cómo funciona conectar entre las personas que quieren contratar y las personas que están ofreciendo su mano de obra, ¿verdad? Porque ese es el principal ingreso de la mayoría de los costarricenses y sobre todo de los más vulnerables. Entonces, asegurarse que el mercado laboral funcione bien es súper importante para el desarrollo del país. Y aquí, digamos, para conectarlo con el comentario que había hecho inicialmente, lamentablemente el mercado laboral está sobrecargado de cargas tributarias, de cargas sociales. ¿Por qué? Porque es muy fácil cobrar, es fácil de cobrar, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias negativas. ¿Por qué? Digamos, reducirle un poco esas cargas habría una gran ganancia. Inclusive si se requieren los ingresos, se podría buscar otros mercados, ¿verdad? Donde tal vez es más difícil cobrarles, pero no tienen cargas impositivas tan altas. Eso en neto sería beneficioso para el país, ¿verdad? Entonces ese es uno de los problemas claves. Doctor, actualmente el gobierno ha establecido ciertas estrategias, parámetros muy puntuales. Un préstamo, se está pidiendo un préstamo, se está tramitando un importante préstamo para el país en aras de poder salvar un poquito el tema de equilibrar un poco. Está también en la corriente legislativa un tema de empleo público, de unificar esos salarios, que no haya tanta distancia en lo que gana un oficial en un lugar y un oficial en otro lugar. ¿Son esas soluciones como parte de esta reactivación económica? Sí, es una muy buena pregunta. Vamos a empezar como por lo del... El préstamo es clave, porque lo que estamos gastando, como les comenté anteriormente, en lo que más aumenta el gasto del gobierno es en el pago de intereses. Entonces, poder cambiar deuda cara por deuda barata es una ganancia, ¿verdad?, inmediata,
¿verdad? Entonces, por eso es tan importante acceder a esos recursos, que no es, digamos, no es que con eso vamos a resolver el tamaño del préstamo, tampoco es con que vamos a poder resolver para siempre. No es tirar la bola para adelante. Pero podemos, es que, digamos, reducimos los costos anuales, ¿verdad? Entonces, la velocidad en la que se acumula la deuda pública se reduce significativamente, ¿verdad? Y nos da un poco más de espacio para tomar medidas más de largo plazo, ¿verdad? Porque sí, exactamente. El plan de empleo público es del lado de los gastos, ¿verdad? No me queda claro exactamente, digamos, cómo es que se va a reducir el gasto, pero un poco eso es lo que está vendiendo el gobierno. Es importante, ¿verdad?, reducir el gasto del gobierno. La tasa de crecimiento, como hablábamos, de los salarios del sector público es muy alta, hay que buscar alguna forma de contención. Eso puede ser, digamos, medidas que vayan en esa dirección son positivas, ¿verdad? Creo que, digamos, el espíritu de la contención del gasto me parece que es una buena idea, ¿verdad? Sin embargo, hay cuestiones en el proyecto de ley que tienen que ver más con política, ¿verdad?, de cómo manejar en la implementación, que no estoy seguro si pueden llevarse todo el espíritu de la ley. Entonces, bueno, hay cosas, digamos, que me explico, ya el diablo está en los detalles siempre, ¿verdad? Y entonces hay que ver... Y más en temas de proyectos de ley. Exactamente. Sí. Y hay que tener cuidado en ese aspecto, digamos, en aspectos de autonomía y cuestiones así, ¿verdad? Me parece, bueno, ahí hay una discusión que es más de corte político y constitucional, ¿verdad? Pero, digamos, sí hay que tener cuidado con esas cosas porque puede afectar la parte económica también y digamos, si no se resuelve claramente cómo es que se va a hacer, digamos, cómo se va a implementar, es complicado saber si va a tener efectos o no, ¿verdad? Eso sería. Ahora, yo creo que el gobierno, inclusive, si no pasara la ley, tiene como espacio para tomar decisiones de contención del gasto y digamos, por lo menos con los datos que hemos visto se refleja que por lo menos lo ha hecho, pero sí pero sí creo que tiene más espacio para resolver eso. Y ese proyecto de ley, como decimos, está en alitas de cucaracha, ese proyecto de ley, hablando vulgarmente, ¿verdad?, ese concepto, porque parece que se ha manoseado mucho. Hay muchas instituciones que ya están dejando por fuera de ese proyecto de ley de empleo público, por ejemplo, las municipalidades ya están fuera. Entonces, esa discusión va a estar ahí caliente en esos temas legislativos. Otra cosa, doctor, mucha gente habla, cuando tocábamos los temas del famoso préstamo, del Fondo Monetario, mucha gente decía, pero ¿para qué hay un montón de plata de la reserva del Estado en el Banco Central? ¿Qué pasa con esa plata que está en esa reserva? ¿Existe, no existe? ¿Se puede tocar, no se puede tocar? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, digamos, creo que legal no es mi ¿verdad? Creo que legalmente no se puede tocar, pero es que además las reservas tienen un rol muy importante, que es defender el tipo de cambio, ¿verdad? Y el tipo de cambio es clave para el desarrollo de la economía, más nosotros, ¿verdad?, que dependemos tanto del sector externo, ¿verdad? Tanto del lado de las exportaciones, ¿verdad?, como del lado de las importaciones. O sea, consumimos muchos bienes que vienen de afuera y mucha gente compra bienes que producimos nosotros y nos vienen a visitar y nos dejan dólares. Entonces, mantener el tipo de cambio digamos constante, o digamos que no haya mucha volatilidad, facilita, es muy importante para la economía del país. Entonces, por ese lado creo que hay que tener cuidado con el manejo de reservas, y creo que todavía hay otras alternativas, ¿verdad? Sí. Cuando usted habla de alternativas, doctor, es importante porque
cuando se habla de la necesidad de un crédito, cuando se habla de la necesidad de más impuestos, hay campaña como de miedo, digámoslo así, porque dicen no hay opciones de maniobra, estamos en el despeñadero, si no se aprueba esto no hay plata para salarios, no hay plata para aguinaldos, o sea, ese es el mensaje que muchas veces se escucha, pero ahí el país sigue. ¿Qué alternativas, qué espacio de maniobra considera usted? ¿Será solo la contención del gasto? Sí, digamos, no tengo, ¿verdad? Eso es como ya entrar a un espacio más político, ¿verdad? Es difícil entender qué está sucediendo, ¿verdad? Y el que maneja los presupuestos de Hacienda y que tiene que resolver eso, es que es complicado entrarle al tema, ¿verdad? Por lo menos desde mi perspectiva. Creo que hay espacio para que el Ejecutivo tome más acciones de contención del gasto, sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa. Eso es mi opinión, ¿verdad? Claro. No es como que, ¿verdad? Sería como para discutir en otra reunión, ¿verdad? El problema de la Asamblea Legislativa es que está muy politizada, ¿verdad? Un ejemplo es el préstamo del BID, ¿verdad? Era clarísimo que era una opción que se debía de tomar, ¿verdad? Y fue muy problemático, ¿verdad? Ese proceso de decisión, ¿verdad? Y es un poco como digamos, es un proceso político, ¿verdad? En el que nuestras instituciones fueron creadas para que haya eso, y eso hace a veces que por un lado, ¿verdad? Siempre, a veces el control es positivo, ¿verdad? Pero a veces también como que dificulta las decisiones que el gobierno tiene que tomar, ¿verdad? Es un proceso sano en términos de la democracia, ¿verdad? Pero de pronto uno ve decisiones que no entiende exactamente. Doctor, a veces creemos que nos pasa lo peor del mundo como persona, como individuo, como país. A nivel de la región, ¿cómo está nuestra economía? Nuestros países hermanos de Centroamérica están, digámoslo así, están peor, están en crisis, digamos, más catastrófico que nosotros, ¿o no? Sí, todo es como relativo, ¿verdad? Les puedo decir, por ejemplo, en términos de déficit fiscal, nosotros sí estamos fatal, sí, adelante que países la como mayoría Nicaragua, de los países, sí. Guatemala, no están como nosotros. No, en términos de déficit fiscal no. Ahora, en términos de, por ejemplo, pobreza y salud, están en una situación mucho peor que la nuestra, ¿verdad? Entonces hay que balancear todas las aristas, ¿verdad? Las tasas de pobreza en Guatemala es casi la mitad de la población, ¿verdad? Y hay lugares donde llegan hasta el 80%. ¿Me explico? O sea, esa situación no se vive en Costa Rica, ¿verdad? Pero también tiene repercusiones en el déficit fiscal y cómo poder salir adelante. Sí. Y hacer esas comparaciones es difícil, ¿verdad, doctor? Súper difícil. Porque precisamente estamos viendo esos temas de pobreza, temas de inseguridad, también temas de educación. Y definitivamente nosotros consideramos que estamos mejor que muchos países de la región. Pero el problema que aquí se viene hablando desde hace mucho tiempo es el tema de la contención, del gasto público, el tema de los impuestos. La gente cada vez se queja más de los gastos, ¿verdad? Que se dan con el tema de impuestos. Entró la factura electrónica, después el tema del IVA. O sea, se ha venido generando y hay un malestar generalizado. En el tema precisamente de lo que es el manejo de nuestros recursos, el manejo de nuestros impuestos, hay una percepción muy crítica, negativa
de lo que pasa con esos dineros. Doctor, ¿cómo se puede crear una cultura de los impuestos, de que la gente tenga confianza en lo que está pagando, sea para diferentes recursos que realmente lo va a beneficiar a él directamente o a las comunidades? Yo creo que eso es lo que cuestiona a la gente. Sí, creo que ese es el punto clave, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, puede ser que estén utilizando bienes públicos todo el día, ¿verdad? Uh-huh. Y como no están concientizando de esos servicios, entonces no quieren pagar, y eso es una justificación para evadir, ¿verdad? Entonces se vuelve súper problemático, ¿verdad? A mí me parece que eso sería clave, como generar, es básicamente educación, ¿verdad? Es educación para entender qué es, digamos, el rol que juegan los bienes públicos, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, digamos, eso me parece clave, ¿verdad? Porque eso dificulta muchísimo que pasen leyes que tienen que ver con impuestos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, toda la gente hay una negativa total. No, exactamente. Pero hay momentos donde la gente tiene razón. Me explico. Digamos, a veces uno ve usos de recursos que uno pensaría que podrían mejorar, ¿verdad? Entonces hay que, digamos, tener mucho cuidado, pero me parece que mucho cuidado hay espacio para mejorar el uso de los recursos, pero también creo que es clave la parte de educación, ¿verdad? Hay ejemplos, ¿verdad?, donde habían países que estaban en una situación complicada de déficit fiscal, de impuestos, y lograron salir adelante porque hubo, digamos, se coordinó con el sector privado y decir, bueno, no, por ahora necesitamos apoyo porque si no, no vamos a salir de aquí, y se salió adelante, ¿verdad? Tal vez eso es lo que requerimos, ¿verdad? Una especie de pacto, ¿verdad? Para poder salir, y donde todos contribuyamos, ¿verdad? Con esto, no solo el mercado laboral, me explico, claro, que es lo más fácil de cobrar, no solo a través de los comercios, con los impuestos, ¿verdad?, al valor agregado, ¿verdad?, sino hay otras alternativas también que podrían utilizarse, y es importante, sí. Un saludo para Alexander Rivera, que dice: la corrupción, ¿dónde queda? También Javier Sandoval: el hueco fiscal causado por la pandemia es la principal preocupación del gobierno. Después creo que es el cumplimiento del pago de la deuda. Y por último, la reactivación económica. Un gran saludo para don Javier Sandoval. Juan Pablo Bermúdez: es muy gracioso que si alguien pone algo bueno del gobierno, ya es un seguidor del PAC. No todo se hace mal. Tal vez es más mal que bien, o no enfocado para que todo sea parejo, ¿verdad? Haciendo referencia, sí, a esto que estábamos comentando hace un rato. El país está en crisis económica, pero a lo que tengo entendido, o lo que puedo captar, es que se están haciendo algunas cosas que están bien, pero aún así falta. Sí, digamos, volviendo a la discusión de cómo salir, ¿verdad? Y yo les decía que desde la parte económica está muy ligado a lo que va a pasar con el tema de salud. Y me parece que en el tema de salud se ha desarrollado relativamente bien, ¿verdad? Las vacunas, digamos, tuvimos acceso a vacunas antes que muchos de los países de América Latina, ¿verdad? Entonces lo que hay que es tratar de seguir ese proceso, ¿verdad? Sí, ahora... Sí. En este país, doctor, la gallinita de los huevos de oro es el turismo. Sí. Ese es el sector que más produce riquezas, inclusive, usted me corrige, el que más produce empleo también, y es el sector, uno de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia. ¿Qué podemos esperar de esa reactivación a mediano, corto o largo plazo?
lógicamente usted no lo acaba de decir, está esa variable del tema de salud, pero ¿qué se puede hacer o cuáles son las expectativas en este sector turismo? Perfecto, esos son el sector comercio y el sector turismo, son los sectores que hay que seguirles el pulso porque fueron los más afectados por la pandemia, porque es el resultado de la contracción del gasto de los hogares, ¿verdad? Del consumo de los hogares locales. Entonces esos son los sectores donde uno va viendo qué está ocurriendo y ver si la velocidad de recuperación es alta o baja. Entonces, en la última encuesta del INEC, ¿verdad? Lo que se ve es que esos sectores cayeron muchísimo, tal vez me voy a ir un poquito más atrás, cayeron muchísimo, ¿verdad? En el segundo trimestre del año anterior a causa de la pandemia, y después en el tercero se vio un poquito de recuperación. En el cuarto trimestre, en diciembre, ¿verdad? Se ve un poquito más. Sin embargo, en el último dato de enero, ¿verdad? Ya la cosa no se ve tan bien, ¿verdad? Y lo que parece más bien es que volvimos a caer un poco con respecto a diciembre, que puede ser normal, ¿verdad? En un año normal, pero como estamos en pandemia, es que estábamos a menos 10 y volvemos a estar a menos 12. Claro, se activan las alarmas nuevamente. Entonces no se ve una recuperación tan clara, ¿verdad? Se ve una recuperación, pero la tasa de la recuperación se ve lenta en esos dos sectores, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el turismo. Y hasta que no se genere una situación, aquí es donde otros aspectos afectan la economía, ¿verdad? Hasta que los turistas no regresen al país, se va a ver complicada esa recuperación de todo el país. Exactamente. Don Juan Rovalino, muchísimas gracias, doctor, por su compañía y habernos explicado el tema de la radiografía económica del país. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y saludos. Muchas gracias a don Juan y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta conversación el día de hoy. Sin lugar a dudas, un tema central en nuestra sociedad, en lo que estamos viviendo actualmente. La economía es fundamental y como lo dijo el doctor, hay un ligamen directo entre la salud, el futuro de la salud y la economía. Entonces, ahí está el gobierno batallando, cada uno desde su trinchera, viendo a ver cómo de alguna manera reactivamos y formamos ese equilibrio entre cuidarnos, entre protegernos a nivel de salud y reactivar a nuestro país. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a eso de las 10. Saludos. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.